Bendecidos para bendecir. Padre amado, te damos gracias, Señor. Te damos gracias de que estás aquí con nosotros, de que estás, Padre Celestial, escuchando esta oración y en cada persona que está escuchando y orando conmigo y esperando tu palabra. Bendito seas, no hay otro Dios, tú eres el único Dios, fiel y verdadero. Santo, Padre, gracias por tu amor y misericordia. ¿A quién vamos a ir sino a ti, Señor? Tú tienes la palabra de vida, tú eres el Dios verdadero, no hay otro fuera de ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén. La bendición. No hay Dios fuera de Dios. No hay Dios fuera de Dios. Dios es único, el único Dios verdadero. Él escoge a Abraham, su familia, su descendencia, para venir a la tierra y manifestarse a la tierra como un ser humano, en la persona de Jesucristo. Cuando Isaías 44:1 dice, ahora bien, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Él escogió a Jacob, que luego le cambia el nombre. Israel fue a quien Dios escogió. ¿Para qué? Versículo 2. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Lo escogió para salvarlo. ¿Pero salvarlo de qué? Salvarlo de la desobediencia. ¿La desobediencia a qué? A la palabra de Dios, a lo establecido por Dios para que nosotros los seres humanos viviésemos en la tierra quieta y reposadamente y disfrutando de todas las bendiciones que Dios da a una tierra, la tierra donde vives, para que en las manos de Él, cuando nosotros ponemos en las manos de Dios nuestra mente, nuestro corazón, siguiéndolo y obedeciéndolo, todo lo que tengamos en la tierra donde estamos sea de bendición en lo personal a todos, ¿ok? Y que eso en nuestras manos sea multiplicado, ¿ok? Y le dice, yo estoy contigo, yo te ayudo. ¿Ve? Sigue el versículo 3 diciendo, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal. Yo derramaré aguas sobre el sequedal. Dios es Dios de bondad y misericordia. Él conoce por qué estamos secos. Él conoce, Él sabe cuál es la razón de nuestra sequedad. La sequedad en la tierra es producto de la ausencia de la lluvia o de la escasez de la lluvia. O sea, la sequía. La tierra necesita agua para fertilizarse, para poder tener vida en sí misma y dar vida y tener esos nutrientes que las semillas y los árboles extraen. Entonces, cuando dice yo enviaré agua ante el sequedal, y sigue diciendo el versículo, y ríos sobre la tierra árida. La tierra árida, la tierra que es rústica, la tierra que la gente no quiere caminar sobre ella. Si se cae alguien sobre esa tierra árida, se raspa, se rompe la piel, se rasga la piel. Y así hay personas en sequedad y áridas, sin aliento, sin ánimo, sin deseos de vida, o todo le molesta, y cualquier persona que se acerque a él o a ella se consigue con una persona árida, dura, cruda, que daña con sus palabras, que rasga con sus palabras, que te arranca, te divide de ti mismo y de otros, ¿sí? Porque la sequedad y la amargura o la aridez nos lleva a estar descontentos hasta con nosotros mismos. Y eso es delicado, ¿eh? Y para eso el Señor habla y le dice a ellos, que es para nosotros también,
yo enviaré agua y daré ríos en el sequedal para que la sequía, la aridez no nos destruya completamente. Está hablando es de tu corazón, está hablando de tu vida, de tu interior, cómo es tu vida, es sola, es seca, es árida. Y hay una promesa, cuando Dios dice, yo derramaré agua sobre el sequedal. Y sigue diciendo, agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Ok? Fuera de Dios no hay otro Dios. El único que habla de enviar la solución a nuestra sequedad y a nuestra aridez es Él. Habla del espíritu que iba a enviar y a derramar sobre todo ser humano, sobre toda carne. ¿Sí? Y esto lo confirma las palabras de Jesús, que Jesús no hablaba por hablar. Dice en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dios hablándole a aquellos que Él escogió, porque Jesús es Dios hecho carne. Y cuando dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Okay? Hablaba de esos ríos, de esa agua que iba a calmar la sed, que iba a llegar al alma sedienta, y que por estar sedienta tenía seca la garganta, su interior, y eso llevarle a una deshidratación. Cuando tenemos vidas llenas de sequedad, llegamos a la deshidratación o a la sequedad o a la aridez, ¿sí? Y nos convertimos en personas áridas, rústicas, perdonen las expresiones, ordinarias, que todo el que escuche una palabra de nuestra boca se rasga, se raya, se raspa, en fin, no consigue aliento, no consigue ánimo, más bien consigues rechazo, división, carencia. Pero Dios había prometido en Isaías 44, derramaré mi espíritu. Y iba a derramar su espíritu sobre todo aquel que creyera en Jesús. Ahora, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios hecho carne. Es fundamental, así tenga que repetir miles de veces, y escúcheme muy bien, miles de veces un versículo de la Biblia, porque hablamos es la palabra de Dios. Y como hablamos la palabra de Dios, hablamos es de parte de Dios. No hablamos de supuestos, no hablamos de una profunda sabiduría que tengo, sino que la sabiduría que tiene el que predica la palabra es la sabiduría que viene de lo alto, del Padre de las luces, del Padre que da vida, de Dios. En Juan 1, capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuál verbo? El verbo que era en el principio, dice en el versículo 1 de Juan 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? Entonces su palabra era Dios. Dios es su palabra, tú que leas de su palabra, es Dios que está hablando. Entonces, de forma sencilla, porque eso es lo esencial, el que la promesa, la palabra llegue clara al corazón de las personas. Y plantea en el versículo 3 de Isaías 44 una promesa que se cumple en Jesús, en la boca de Jesús, en Hechos capítulo 2, donde Dios derrama su espíritu sobre toda carne. Entonces, cuando seguimos, el versículo 4 dice, y brotarán entre hierba como sauces
junto a las riberas de las aguas. Seremos como un árbol, seremos como la hierba alrededor de un río, ¿sí? Bendecido, ¿sí? Dice que brotarán. Entonces, ¿qué habla? De que en los ríos del Espíritu Santo nosotros crecemos, somos fortalecidos, somos renovados, somos reverdecidos, nuestra vida cambia. El que era seco ahora es más fraterno, más educado, más tranquilo, no reprochante, orientador, consejero, palabra apacible, personas que utilizan blandas palabras para no hacer subir el furor y sobre todo palabras que edifican, palabras que bendicen. ¿Por qué palabras? Porque la palabra de Dios en nuestra boca es para bendición, es para renuevo, es para restauración, es para glorificar el nombre de Jesús. Y es clara esta promesa cuando dice ese versículo 4, que le repito, y brotarán entre hierba como sauce junto a las riberas de las aguas. Este día, versículo 5, yo soy de Jehová. Este diría, yo soy de Jehová, perdón. El otro llamará del nombre de Jacob y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. El versículo 6, o sea, el versículo 5 en resumen, te va a decir quién eres. En otras palabras, pueblo de Dios, hijo de Dios, hijo del Altísimo. Y es por ello que Juan, capítulo 1, versículo 12, declara que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, reciben a qué? Al Verbo divino, al Verbo que se hizo carne, o sea, a Jesús, al Hijo de Dios. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos da potestad cuando recibimos el nombre de Jesús de ser hechos hijos de Dios, de comenzar esa formación, como le dijo Jesús a los discípulos. Por tanto, id y haced discípulos, no religiosos, discípulos de Jesús, enseñándoles todas las cosas que les he mandado, ¿sí? Para que las guarden, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Al volver a Isaías 44, el versículo 6, dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. La bendición grande que nosotros tenemos en nuestra fe es la creencia, la convicción y la seguridad de que fuera de Dios no hay otro Dios. Por tanto, Él es al Dios al que debemos de ir en el nombre de Jesús. Por eso Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33, el Señor nos da esta palabra de Isaías 44, 6, Dios nos la da directamente en la persona de Jesucristo, mucho más clara, mucho más profunda, cuando dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No se trata de rebuscar cosas, se trata de mantenernos en el principio, en el riel, porque solo manteniéndonos en el riel podremos ir sin problema y llegar a nuestro destino, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Y una vida como sauce en medio o en las corrientes del río, que es su Espíritu Santo. ¿Y por qué Dios plantea en Isaías 44? Fuera de Dios no hay Dios. Para que no estés buscando en otros nombres, no estés buscando en otros apellidos,
hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y el versículo 8 dice, cuando busques de Dios, mantente allí. Dice el versículo 8, no temas ni os amedrentéis. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos llevar más por la vista, por lo que vemos, las situaciones, la crisis mundial. Nos dejamos llevar más por eso, en vez de creerle a Dios, en vez de esperar en Él. Dice, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije luego. Vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco a ninguno. Dios le había hecho a ellos testigos. En nuestro caso, en nuestros tiempos, nosotros somos testigos de la obra de Dios. Dios se ha mostrado en nuestra vida de muchas maneras, cambiando nuestros corazones, restaurando nuestras vidas en el área familiar, restaurando nuestras mentes. Si nos desviamos, nos vuelve, nos corrige, nos guía, nos hace estar entendidos, nos permite perdonar, nos permite amar, nos permite extender la mano a quien no lo merece. Hemos visto su mano alargarse a nosotros sin que lo merezcamos. Y vean el énfasis que Dios hace en el versículo 8. Y escuchen conmigo. Dice, no hay Dios fuera de mí, el versículo 6. Pero el 8 al final dice, no hay Dios sino yo. Y Dios lo sabe todo. ¿Quién va a cuestionar a Dios? ¿Quién va a decir que Dios está mintiendo? ¿Quién va a decir que lo que está diciendo Dios no es cierto? Hay personas que pueden plantear, no, es que la Biblia la escribieron hombres. Sí, la escribieron hombres inspirada por el Espíritu Santo. Porque Dios permitió que estuviera escrita por hombres, inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Porque en la tierra Dios le dio el señorío a los seres humanos. Cuando dice Génesis 1:26, que lo voy a leer de una manera literal, ¿sí? Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad. La fórmula de Dios, o el plan de Dios, o el propósito de Dios, o como Dios hizo a los seres humanos, es que las familias nos fructificamos, damos frutos, o sea, hijos, porque así como uno mata de mango, da mango, una de limón, da limón, una de níspero, da níspero, una de guanábana, no da mango, una de piña, no da naranja, y una mata de limón o un árbol de limón no produce peras, ni un árbol de pera produce guanábana, ¿sí? Así el hombre y la mujer se fructifican, producen hijos, ¿ok? Y multiplicados. ¿Cómo se iba a multiplicar el hombre en la tierra? ¿Con ideologías? No, no con ideologías, ni humanistas, ni humanistas. Y dentro de las ideologías humanistas está el machismo. No es con machismo que se lleva a la tierra. A través del feminismo tampoco, ni a través de igualdad de géneros tampoco. Dios dice que creó al hombre y la mujer para que se fructificaran y multiplicaran. Cuando el hombre sale de esta fórmula, el hombre está poniéndose a la par de Dios, igualándose a Dios y como dice Dios, no hay Dios fuera de mí, no hay otro, en Isaías 44. Y Dios en su palabra, cuando dice en Génesis 2, versículo 24,
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Antes de eso, dice que Dios vio al hombre solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo, porque cuando el hombre está solo, inventa cosas. En vez de estar pensando en las cosas que edifican, que bendicen, inventa cosas y hace cosas que no debe hacer. Y el que el hombre se ponga a inventar cosas que no debe de inventar, porque Dios todo lo hizo y lo hizo muy bueno, le pasa al hombre lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. No se trata de lo que uno sabe, no se trata de que, wow, mira lo que esta persona sabe. No, es lo que dice Dios y su palabra. Cuando volvemos a Isaías 44, dice, no hay Dios sino yo. Isaías 44, 8, al final del versículo, no hay Dios sino yo. Y si no hay Dios sino yo, Jesús dijo lo mismo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida para ir al Padre. Yo soy el buen pastor que su vida da por sus ovejas. El apóstol Pedro dijo, no hay otro nombre bajo el cielo por medio del cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y Jesús es la piedra angular, Jesús es la roca firme, Jesús es nuestro Señor. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, en una ocasión le dijo a Tomás, Tomás, ¿porque viste, creíste? Más dichosos son los que no vieron y creyeron. La generación de hoy que cree en Jesús sin haberlo visto, que cree en Jesús por el testimonio de la palabra, es más dichosa que aquellos que vieron y no creyeron. ¿Y qué es dicha? Como creemos por fe andamos, y por nuestra fe es contada por justicia delante de Dios. Y cuando volvemos, no hay fuerte, no hay fuerte, Dios es todopoderoso en Isaías 44:8. No hay fuerte, Él es todopoderoso. No hay alguien en la tierra con el poder que tiene Dios. Ahora, ¿sabe por qué Dios es misericordioso? ¿Y por qué Dios es paciente? Porque Él está esperando que nos arrepintamos. Él está esperando que cambiemos la forma, la estrategia. Si es mala, la pongamos, la dejemos atrás, la eliminemos, cambiemos en nuestro corazón. Porque Él es Dios fuerte. ¿Para qué? Para comenzar a hacer las cosas buenas que Él tiene preparadas para nosotros, para que andemos en ellas. Y sigue diciendo, no conozco ninguno. Dios que lo sabe todo, Dios que creó todo lo que hay, lo que vemos y lo que no vemos. Él dice, no he visto ninguno. Que Él no ha visto otro Dios. Pero el gran problema es que los seres humanos nos hemos atrevido a, por ser hechos a imagen y semejanza de Dios, a hacer lo mismo que hizo el diablo. Él dijo, Satanás dijo, subiré, me sentaré en el trono y seré como Dios. Cuando Dios le dice a Adán y Eva que no coman del árbol del conocimiento del bien y el mal, Satanás le dice a Eva, no vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Y a Eva le pareció bien eso, ¿sí? Confusión, ¿qué confusión tendría o algo por el estilo? Nosotros hoy estamos llamados a aprender de Jesús, a ser como Jesús. Pero ser como Jesús, vivir como Jesús en la tierra, no tiene nada que ver con ser como Dios. Porque no es así. En cuanto a posición, en cuanto a jerarquía, ¿somos llamados a ser como Jesús? Sí, a imitar su fe, a imitar su obediencia, a ser hijo de Dios como Él es hijo de Dios. A enderezar sus caminos como su camino es perfecto, a no maldecir, a no odiar, a apartarnos del mal, a escuchar su palabra, a escuchar su levántate, camina,
tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Sí? A poder tener en tus manos aquellas cosas sobre las cuales estás echado, producto del pecado, y que tiene paralizada, a lo mejor no tus piernas, pero algún área de tu vida, como nos ocurre a todos los seres humanos, que hay cosas que nos paralizan, nos neutralizan, frenan la prosperidad, frenan el crecimiento. Y cuando vas a Dios y Dios te perdona, allí comienzas a ver el reverdecimiento. Allí comienzas a ver que las ramas de sauce echan hojas y comienzas a ver el florecer, un renuevo en una etapa nueva de la bendición de Dios sobre tu vida. Y tener presente Romanos capítulo 1, a partir del 28, el cual por tiempo te motivo a que lo leas completo, del 18 hasta el 32, donde habla que el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, que los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando somos injustos detenemos la verdad. Y la ira de Dios, no hoy, no mañana, el día del juicio, se derramará sobre todos aquellos que nos mantengamos en impiedad e injusticia. Sales de la impiedad cuando comienzas a seguir el camino de Jesús. De injusticia cuando aprendes a amar, cuando aprendes a perdonar, cuando aprendes a poner todo en las manos de Dios, cuando no maldices, cuando bendices. Porque la justicia que debemos de buscar es la de Dios, no la de nosotros. El versículo 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Conocemos lo que Dios quiere que conozcamos, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nada tiene excusa, ningún comportamiento, ninguna actitud, ninguna ideología tiene excusa delante de Dios. ¿Por qué? Porque su eterno poder y deidad desde siempre han estado claros. Capítulo 1 de Romanos, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. He aquí Dios hizo al hombre recto, pero éste buscó muchas perversiones. Nuestros razonamientos se entenebrecen, se llenan de tinieblas, se llenan de cosas que no agradan a Dios. Y allí nos equivocamos y comenzamos a tomar decisiones que no nos damos cuenta, pero van llenando de soledad nuestras vidas, van llenando de asolamiento, de sequedad, y van produciendo un corazón árido, un corazón amargado, un corazón lleno de maldad, de venganza, un corazón que odia y odia a aquellas personas que Dios creó. De una misma boca, de un mismo corazón no puede salir bendición y alabanzas al Dios que creemos y reconocimiento al Dios que creemos, y maldecir a la humanidad. Porque los pleitos, las guerras, las pasiones de las personas son la misma cosa. Porque como dice la palabra en Santiago, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras entre ustedes? ¿No son de vuestras pasiones? Y dice, pedís y pedís mal, porque pedís para vuestro propio deleite y no recibes. Volviendo a Romanos, dice el 23, el 24, 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. 23, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, y de reptiles. Estoy acelerado por el tiempo. 24,
por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Repito, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Cuando Dios ve que te tuerces y razonas en tu entendimiento y razonas de acuerdo a tu carne y al deseo de tu carne y disfrutar las áreas de tu cuerpo, de tu carne de una manera incorrecta, cuando cada miembro de tu cuerpo fue hecho por Dios para una función específica, cuando te entenebreces en eso, simple y llanamente caes en un gran error y tu razonamiento se oscurece. Y eso es delicado porque allí comienzas y rechazas a tu familia, destruyes tu hogar, destruyes tu vida, porque el que destruye su hogar se destruye a sí mismo, destruye el propósito de Dios sobre su vida y viene dolor, viene carga, viene tristeza, comienza un sufrimiento que solo Dios lo puede sanar, solo Dios lo puede liberar. Abandona a tus seres queridos, no honras a tus padres, tienes guerra, pleito contra tus mismos hermanos, por la sencilla razón que llenas de tinieblas tu razonamiento, tu mente. Y sigue diciendo que Dios entrega a las personas así a la inmundicia, en las pasiones desordenadas. Eso significa concupiscencia, las pasiones desordenadas de sus corazones. Una pasión desordenada es una persona que hoy le gusta algo, a la mañana siguiente ya no le gusta, que se pone algo hoy y al otro día lo bota, que está con alguien hoy y mañana le desecha. Son cosas. Tienes una amistad hoy, mañana ya es enemigo. Entonces, pasiones desordenadas, prácticas incorrectas. Entonces comienza a quitar la mirada de Dios y entiende, no hay Dios si no hay Dios. La bendición que tenemos en Dios es que su verdad no cambia, que no hay Dios fuera de Él, solo hay uno. Él no creó a otro como Él. Lo que más se asemeja a Dios en la tierra somos los seres humanos, pero para administrar la tierra, para multiplicarla, para llenarla y para disfrutar lo que Dios creó, porque Dios nos ama, porque Dios es bueno, su plan es perfecto, su plan es único. No se trata de ser conflictivo, contencioso, peleón. No se trata de estar peleando o discutiendo algo. La verdad no se discute, la verdad se enseña, se plantea, y quien la quiere tomar la toma y quien no, no la toma. Dios respeta, pero Dios simplemente habrá un día del juicio, y ese día la gente, como leí anteriormente en Romanos 1, vivirá las consecuencias de su extravío. Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Por qué nosotros los cristianos predicamos la palabra como es? Porque nosotros no queremos que la gente vaya a un sufrimiento eterno. Dios ama, Dios te ama, Dios no quiere que vayas a la eternidad sin Cristo. ¿Sabes a qué se parece el infierno? A la vida que has llevado sin Dios, a la vida que te lleva a soledad, a sequedad en el corazón, a un alma árida, a no estar contento con nada, insatisfecho en todo. Hay personas que tienen familia, tienen dinero, pero están insatisfechas porque por dentro no experimentan esa paz y esa felicidad que solo Dios da. Tienen que estar peleando todo el tiempo para lograr algo. Tienen que estar gritando, alzando para lograr algo. Pero el que Dios bendice, a quien Dios llena de satisfacción, siempre está buscando dar, porque conoce que el único que calma la sed es Dios, que el único que tiene la respuesta a los problemas más internos y desordenados de la vida es Dios. Es el que evita que te dejes llevar por las pasiones desordenadas del corazón, porque cuando te dejas llevar por las pasiones desordenadas del corazón, te autoaniquila, te autodestruye, es un suicidio inconsciente, y comienza a dañar otra vida.
Entonces el versículo 25 de Romanos 1 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Cuando usted cambia la imagen de Dios por la imagen de hombres, de animales, cuadrúpedos o aves o serpientes, simplemente usted rechaza a Dios y saca a Dios, que es su creador. Recuérdate, eres criatura y no debes de honrar y dar culto a las criaturas antes que al creador. Eres creado, criatura viene de cría, de ser creado, y tu creador es Dios. No debes de honrar. Que así sea, dice el versículo 25 en el amén. 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. No hay Dios sino uno. No hay otro Dios sino hay uno. El 27, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, enfermedades, desconciertos, pensamientos insatisfactorios para su vida personal, vacíos, carencias, vicios, tratando de calmar esa sequedad que está por dentro, tratando de calmar esa desdicha que tienen por dentro. No lo pueden lograr porque solo Jesús es el agua, solo Jesús da el agua que calma la sed interior. Solo Jesús transforma vidas. Solo Jesús es la fuente de vida eterna, es el agua. Solo Dios, Jesús es Dios. Y Él ha derramado su Espíritu Santo para que nosotros seamos bendecidos y que no recibamos, como dice el versículo 27, el final, recibamos en sí mismos la retribución debida a su extravío, que no recibamos la retribución del extravío. Cuando usted pide perdón a Dios, Dios le perdona y Dios le levanta. Vemos en la palabra del Señor aquella mujer adúltera que fue a Jesús y se postró a tierra, y Jesús no la avergonzó, solo la perdonó. Jesús miraba el corazón de las personas, lo sigue mirando. Él conoce tu corazón. Versículo 28. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Cuando nos desviamos y nos apartamos de Dios, caemos en estas cosas. Por el tiempo no las explico, pero has de entenderlas o búscalas en un diccionario, porque es bueno ser entendido. Usted simplemente en Google, digo rapidito Google, mete la palabra perversidad, significado en en griego de perversidad. ¿Por qué en griego? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿sí? Entonces, perversidad. Puede buscarlo en hebreo también. Avaricia, maldad, fornicación, injusticia. Caemos en ser injustos. Caemos en estar llenos de envidia. A pesar de que tengamos muchas cosas, envidiamos a otros. Homicidios. La Biblia dice que si aborreces a tu hermano eres homicida, que el que guarda rencor es homicida. Eso es un mal que hay mucho. Porque a veces podemos juzgar a los que se echan con varones o se echan con mujeres, pero nadie juzga la envidia porque la envidia no se ve. Criticamos a las personas por pecados que se ven, pero en los que no se ven, los celos, los homicidios internos, los engaños, la malignidad, el estar continuamente pensando en mal. Versículo 30, se cae en ser murmuradores, detractores. Cuando ponemos a Dios en un segundo lugar, nuestras vidas experimentan cosas demasiado vergonzosas. Versículo 30 en lenguaje actual, hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos
y se creen muy importantes, siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. Hay que honrar a los padres para que nos vayan bien. No quieren entender la verdad. Estos dos últimos versículos, 30 y 31, los estoy leyendo en lenguaje actual. No quieren entender la verdad. ¿Por qué lo estoy leyendo en lenguaje actual? Porque no tengo ya el tiempo para explicarlo. Ni se puede confiar en ellos. No aman a Dios, ni se compadecen de nadie. Cuando usted se aparta de Dios, usted se olvida de la gente. Como le decía, cuando usted se aparta de Dios, cuando nos apartamos de Dios, nos hacemos daño a nosotros mismos y le hacemos daño a la gente que amamos y le hacemos daño a la gente por la cual servimos incondicionalmente. Pasiones desordenadas. Comenzamos a cometer actos que no agradan a Dios. Cosas inmundas, las cuales Dios condena. ¿Qué significa que condena? Que ya tiene juicio. No vas a ir a la eternidad con Jesús. No tienes idea lo que es estar eternamente sin Cristo. No tienes idea. El buen ejemplo que te puedo dar, que si algún momento de tu vida has estado en un tiempo de desespero, de amargura, en un tiempo de que quieres acabar con tu vida y no lo has hecho, simplemente llegó la solución, alguien te habló de Dios, alguien oró por ti y te calmaste. Eso se puede hacer en este tiempo, pero después del juicio, esa sensación de soledad, de vacío, de miedo, de persecución, va a ser eterno y no te vas a poder morir porque eso se lleva en el alma. Y te aconsejo, cuida tu vida, guárdala, no te suicides, no importa el problema que tengas, no importa el desvío que tengas, busca a Cristo, pero buscar a Cristo es arrepentirnos y dejar de hacer lo malo que estamos haciendo para seguirlo a Él. Y Él comienza a cambiar nuestros corazones. No es una inyección, no es una cura de sueño, es un cambio de vida en Cristo Jesús. El versículo 32, Dios ya lo ha dicho y ellos saben que quienes hacen esto merecen la muerte y a pesar de eso no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen, aplauden a los que hacen estas cosas malas. Ha de entender usted que ese no es el camino. La palabra de Dios en Romanos 1:16 dice: no me da vergüenza anunciar esta buena doctrina, buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados, no importa si son judíos o no lo son. En la Reina Valera dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Señor Jesús dijo: venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Si tienes sequedad en tu vida, si tienes seca tu vida, si tienes aridez en tu vida, amargura, odio, alguien te hizo daño, alguien te maltrató, abusó de ti en tu infancia, en tu niñez, perdona. Dice la palabra en Mateo 6, Padre, perdóname así como perdono a los que me ofenden. No caigas en estar guardando cosas que te llevan al odio, a la sequedad, al desamor, a pasiones desordenadas. Solo perdona, solo deja que Dios te perdone. Porque Mateo 6, capítulo 6, versículos 13, 14 y 15, si perdonamos a los hombres sus pecados, nuestro Padre nos perdonará a nosotros. Si no perdonamos, Él no nos va a perdonar. Palabra de Dios. El mundo entero puede pensar y decir lo que lógicamente en su razonamiento entenebrecido concluya, pero la palabra de Dios está escrita. Y cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Ni una tilde de su palabra va a cambiar, ni un acento. Escrito está. ¿Para qué? Para que
podamos escuchar su palabra o leerla, arrepentirnos y apartarnos de toda maldad. No dejes que las emociones internas negativas que tienes, odio, rencor, rabia, resentimiento, amargura, sed de venganza, te hagan una persona con maldad contra ti mismo. Porque todo lo malo que hagas no se te regresa. Todo lo malo que hagas te contamina. Porque está en tu corazón. Y hacerlo hace que germine eso en ti. Jesús es tu Salvador. No hay Dios ni aún por fuera de Dios. No hay Dios fuera de Dios. Y aún el Dios que nos creó y nos hizo, se negó a sí mismo y fue a la cruz por amor a todos nosotros. Ningún Dios creado por la mente humana, la superstición humana o por el engaño de espíritus diabólicos en el cuerpo de un ser humano, ninguno ha dicho que fue a morir por nuestros pecados. El Dios verdadero, viendo que nosotros los seres humanos, sin poder tener la salvación por nuestro propio esfuerzo, Él vino a la tierra, se hizo carne, vivió, predicó, enseñó, sanó, liberó, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe? No hay justo ni aun uno. Por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, a pesar de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué Cristo murió por nosotros? Porque Romanos capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tal vez te sorprende tantos pasajes bíblicos, pero es que yo aquí en la tierra, el que vino del cielo a salvarme, Jesús dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, sino que hablo lo que el Padre me manda hablar. Y por tanto nosotros debemos de predicar lo que está escrito y hablar lo que está escrito para no atacar, porque nada hagáis por contienda o por vanagloria. No hago las cosas para contender con otros. No debes hacer nada por contender con las personas o por vanagloria o por llenarte vanamente de una gloria que no es tuya, sino hay que hacer las cosas por amor a la gente. Porque si te mantienes en el pecado, si te mantienes en este oscuro razonamiento, vas a producir para tu vida soledad, sequedad, sequía, una vida árida, amargada, una vida sufrida internamente, una vida de apariencia por fuera, pero por dentro con un vacío en el corazón. Porque fuiste creado para labranza de la gloria de Dios. Fuiste creado para ser instrumento de Dios y que Dios labre su gloria a través de tu vida. Piensa y reflexiona. No cierres tu corazón. No te molestes. Hay un solo Dios. Y un Dios que te dice no temas. Sal del miedo. De la cueva del miedo. No temas. Sal de esa cueva donde tiemblas de miedo. Sal de la cueva del orgullo, donde por tu orgullo no quieres reconocer que tu caminar está errado. Sal de la cueva del odio, de la sequía. No te escondas
No escondas tus carencias y necesidades en las cuevas del odio, del rencor, de la venganza ni de la sequía. Dios extiende su palabra donde quiera que estés para que vayas a Él. En el nombre de Jesús. Haz esta oración conmigo. Padre, yo quiero salir de las cuevas de la ignorancia, del miedo, del temor, de la duda. Cuevas donde me he refugiado por miedo. Así como se ocultaron Adán y Eva cuando te escucharon, por miedo a ti. A pesar de que algunos de nosotros estén en la cueva de la soberbia, del blasfemar contra ti. Ten misericordia de nosotros y perdona nuestros pecados. Perdóname de todo pecado. En toda debilidad que tengo, ayúdame. A los que estemos paralíticos, que no podemos salir por nuestro propio esfuerzo, libéranos y ayúdanos a salir. Que nuestros pecados sean perdonados. Oro, Padre, para que tú me ayudes y seas glorificado sobre cada persona que está escuchando este mensaje y que ha escuchado y que entiende hoy que debe salir de sus cuevas de perversidades. Porque tú perdonas 70 veces 7. Como dice Isaías, Señor, capítulo 1, que si mi pecado fuera como el carmesí, como el rojo carmesí, ante ti vendrá a ser como blanca lana, como la blanca nieve. Señor, sea exaltado y glorificado. Bendícenos, Dios, y guarda nuestras vidas en todas las cosas. Para tu honra y gloria oro, para que liberes nuestras vidas de ideologías machistas. Libera nuestros corazones y nuestras mentes de ideologías feministas y de ideologías de géneros, Padre. Señor, de igualdad de género, sé glorificado y ayúdanos a creer y a respetar, porque tú respetas la decisión de cada uno de nosotros, mas no las compartes. Respetas la vida del prójimo, pero algún día vendrá el juicio, Señor, y nosotros debemos de predicar tu verdad, que vendrá un juicio. Y oro que te glorifiques sobre cada persona que ha escuchado tu palabra. Y te glorifiques en sus vidas. Y que tu amor los alcance. Y puedan salir del miedo. Y puedan salir de todo lo que está perturbándoles. Y te conozcan, Señor, te amen. Oh Espíritu Santo, solo tu poder y tu fuerza regenera la vida de un ser humano. Hazlo hoy, Señor. Hazlo ahora. En cada corazón y en cada mente. Donde este tiempo esté siendo escuchado. Espíritu Santo, si tú no lo haces, nadie más lo puede hacer. Porque solo tú convences, Señor, de pecado, justicia y juicio. Solo tú nos sacas, solo tú nos liberas de todo pecado, Señor. Santo es tu nombre. Bendito eres en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios siga obrando en tu vida. Sigas abriendo tu corazón a escuchar su palabra para que lo conozcas. A Él y a su Hijo a quien Él ha enviado. Dios no llega al hombre por religiones. Dios no llega al hombre por supersticiones.
Dios no llega al hombre por tradiciones ni por intelectualismo. Dios llega al ser humano en la persona de su Hijo Jesús, bendecido para bendecir. Un fuerte abrazo.